Listo, me parece que ya está grabando. Ya. Hola, el día de hoy vamos a platicar sobre las palabras homófonas y las palabras homónimas. A ver, tuve una ligera complicación. Espera que... Listo. Listo. Primero vamos a ver las palabras homófonas. Las palabras homófonas son aquellas que suenan igual, pero se escriben diferente y además significan algo distinto. Aquí tenemos dos ejemplos primero. En el lado izquierdo tenemos una hola y en el lado derecho tenemos a varias personas diciendo hola. Como vemos, las dos palabras suenan exactamente igual. El tema es que la imagen del lado izquierdo, que es una ola, se escribe sin la letra H, es decir, nada más O-L-A. Mientras que hola de saludar, que es el saludo que están haciendo las personas del otro lado, se escribe con una H al principio. Y como esos ejemplos, pues hay muchos y hemos elegido algunos que son un poco, bueno, que son los más que consideramos más relevantes para que vayamos viendo el día de hoy. El primero tenemos hay y hay. El primer hay lo que denota un poco es, digamos, una expresión que decimos cuando nos asustamos, cuando nos sorprendemos o cuando algo nos llama la atención, que es, por ejemplo, hay, cuando alguien te asusta o alguna cosa así. El segundo es hay del verbo haber y por ejemplo, podemos decir, mañana hay una comida en casa de mis familiares. Entonces, pues como vemos, son dos palabras que suenan igual, pero se escriben diferente y significan además algo diferente. Posteriormente tenemos también vaya, vaya y vaya. El tercero significa, es decir, vaya con B e Y, es una fruta. Eh, el segundo, que es vaya con V y doble L, es una especie como de, digamos, como de cerca o una reja, por decir algo así. Y el primero es vaya, que es, digamos, puede significar dos cosas también, pero en este caso nos podemos enfocar a que es una conjugación del verbo ir, que puede ser como un ejemplo, podría ser cuando le decimos a alguien que vaya a averiguar o que vaya a encontrar alguna cosa en algún lugar. Posteriormente tenemos habría y habría. Habría con H es del verbo haber y podemos decir, mañana habría una fiesta si no estuviera lloviendo. Y en el segundo caso tenemos habría sin H, que es del verbo abrir. Y podemos decir cuando una persona, por ejemplo, abría una puerta cada vez que salía de las casas o alguna cosa así. Después tenemos as con Z y as con S. As con Z es del verbo hacer, que puede ser haz tu tarea. Y as con S es del verbo haber. Por ejemplo, cuando le preguntamos a alguien, ¿cómo has estado? Después tenemos hecho con H y hecho sin H. Hecho es con H, es, por ejemplo, es del verbo hacer. Y es, por ejemplo, yo no he hecho mi tarea. O, por ejemplo, hecho sin H es el verbo echar y puede ser, digamos, como echar a perder alguna cosa o que la comida se eche a perder. Después tenemos bienes y bienes. Bienes con B es, digamos, es una forma de llamar riqueza o los activos que puede tener alguna persona, que puede ser, eh, pues, digamos, puede ser una casa o puede ser un coche. Y en el otro caso, con V, en bienes, es del verbo venir. Que puedes decir, mañana vienes a mi casa, por ejemplo. Después tenemos A y A. A con H es, por ejemplo, cuando le hablamos de usted a alguien, que puede ser, un ejemplo puede ser como, ¿cómo ha estado? Y A sin H es, por ejemplo, cuando decimos, mañana voy a ir al cine. Entonces, ese A es el que tenemos, digamos, en este ejemplo, sin H. Y finalmente tenemos Asia y Asia. El primero, Asia, es, por ejemplo, cuando le decimos a alguien,
cómo llegar a algún lugar, ¿no? Entonces le podemos decir, primero que nada tiene que caminar hacia allá. Después tenemos hacia con A, sin H, y S. Y hacia nos referimos al continente. Y algún ejemplo que podemos poner es, yo no conozco ningún país de Asia. Finalmente tenemos los ejemplos de estas imágenes que lo que están realizando, digamos, los dos ejemplos aquí. eh, el primero es votar, votar con V. Y por otra parte tenemos votar, que es botar un balón de básquetbol, por ejemplo, que se escribe con B. Bueno, ahora vamos a pasar a las palabras homónimas y se conoce como palabras homónimas a todas aquellas que, teniendo distinto origen y distinto significado, poseen una misma forma, es decir, que se escriben igual o se pronuncian igual. Y a este tipo de relación lingüística entre dos o más palabras se les llama homónimas. En este ejemplo, en el lado de la izquierda, tenemos aquí a la palabra graba, que se refiere a la acción de grabar, ¿no? Y también tenemos la palabra grava, pero que se refiere a unas piedras. Por el otro lado, el otro ejemplo, pues tenemos una bota, literal una bota de calzado, y como Carlos dijo en el ejemplo pasado, vota, pero esta vez fue de votar, ¿no? Para elegir algún representante o tomar alguna decisión colectiva. A diferencia de las palabras polisémicas, que son palabras simples con diversos significados posibles, las palabras homónimas son palabras diferentes, con etimologías distintas y que terminaron con una fonética muy similar. Por ejemplo, hierba de un pasto, ¿no? O hierba de que está hirviendo algo, ¿no? Que tiene mucho, mucho calor. O la hora de espacio, de tiempo y espacio, ¿no? O hora de que una persona está rezando, ¿no? Está orando. Existen dos formas posibles de homonimia, que son la homografía, que es cuando las dos palabras presentan una forma idéntica de escribirse, ya sea que se pronuncien o no de la misma manera. En este caso, las palabras son homógrafas. Por ejemplo, banco de sentarse y banco de dinero. En este caso, pues escriben igual, ¿no? Y homofonía, que es como dijo Carlos, que son cuando las dos palabras presentan una misma forma de pronunciarse, o sea, una identidad sonora, y se escriben o no de la misma forma. En este caso son las palabras homófonas, como la palabra vasto, inmenso, o vasto, que es tosco, ¿no? Y pues algunas palabras, algunos ejemplos de palabras homónimas en español son las siguientes. Como lo había dicho antes, banco de dinero, o también hay banco de sentarse, o pues, el banco de la plaza, ¿no? Eh, cerca, que estás próximo a, o cerca de pues alguna valla, una reja, ¿no? Una pared. Cabo podría ser cuerda, o cabo un militar, sierra de montaña o sierra de una herramienta de construcción, una vela para iluminar o una vela de embarcación, o incluso nada del verbo nadar, o nada de ninguna cosa, o vino de licor y vino pues del verbo venir, ¿no? Y bueno, muchísimas gracias. Esto fue todo por hoy. Muchas gracias.